Hola mis amigos, que Dios, el Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo venga a orientar nuestra meditación, venga a convencer a los escogidos y hacerlos caminar en espíritu, vivir en espíritu. Y obviamente, cuando se vive en espíritu, se vive en el reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios es espiritual. Y para que usted esté en el reino de Dios, camine en el reino de Dios, usted tiene que estar en espíritu. Quiere decir, usted tiene que vivir de acuerdo con los pensamientos del Espíritu Santo, que Él es el guía, Él es el guía de aquellos que creen en el Señor Jesucristo como único Señor y Salvador. A mí me gustaría mucho poder ayudar a aquellas personas que han tenido graves problemas por causa de sus pensamientos. Los pensamientos malos que vienen a la mente, los pensamientos que colocan a una persona hacia abajo, que abaten el espíritu humano, el diablo, el espíritu del infierno, el espíritu del mal, trabaja con los pensamientos de dudas, con las palabras de dudas, y en cuanto que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, trabaja con la palabra de fe, la palabra de convicción, la palabra de certeza, la palabra de vida y vida eterna. Entonces, el espíritu del mal trabaja con la palabra de duda, sugiriendo dudas, miedo, pavor, inseguridades. La persona queda ansiosa, la persona queda preocupada, ella no vive, ella vegeta, porque ella está sumergida en los pensamientos del mal. Muchas personas dicen, confiesan, caramba, vienen pensamientos tan sucios, tan podridos en mi mente. ¿Cómo es que yo puedo reaccionar? Sí, yo le entiendo a usted porque yo también ya los he tenido. Yo también ya he tenido estos pensamientos, aún habiendo sido bautizado con el Espíritu Santo. Ellos vienen, el diablo sopla los pensamientos de él, los pensamientos satánicos, pensamientos de duda, de miedo, de pavor. Entonces, nosotros queríamos ayudarlos a enfrentar esta situación para que ustedes puedan vencer al diablo, vencer los malos pensamientos, vencer los pensamientos de duda, de inseguridad, los pensamientos de ansiedad, de miedo, de pavor, en fin, los pensamientos que les llevan para la muerte. Yo quiero intentar ayudarlos y yo le pido que el Espíritu Santo va a diluir, va a hacer a usted entender con perfección aquello que está escrito en su santa palabra. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, habla lo siguiente: para los hermanos, para la iglesia, para los que quieren andar en espíritu, aquellos que quieren vivir en espíritu y vencer los pensamientos malos. Él dice así: andad en espíritu, andad
en espíritu, y no cumpliréis la concupiscencia de la carne. ¿Por qué? Porque la carne codicia contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo contra la carne. Y estos se oponen uno al otro para que no hagáis las cosas que queréis. Ahí vea solo, amiga, amigo. Muchas personas son víctimas de sus propias concupiscencias, deseos, de sus propias ambiciones, de sus propias voluntades. Muchas personas son víctimas. Ellas son víctimas. Ellas son víctimas de aquello que ellas se nutren. Por ejemplo, cuando uno come alguna cosa que nuestro organismo no acepta, o entonces uno tiene diarrea, o uno vomita, o uno la pasa mal, le duele la cabeza, es un problema serio, ¿no es? Lo mismo es con el pensamiento. Si usted nutre su pensamiento, nutre su espíritu, si usted nutre el espíritu humano con palabras, con imágenes, con lo que se ve, con lo que se siente, con lo que se oye, con lo que se aspira, lo que se prueba. Todo esto, los 5 sentidos humanos, nos llevan a la alimentación de nuestro espíritu. Yo quiero decir lo siguiente: si usted participa en una película de violencia, en una película de muerte, en una película de asesinato, en fin, usted bebe del espíritu de violencia, usted bebe del espíritu del mal, porque el mal es eso, es violencia, es muerte. ¿Entiende? Si usted es una persona que lee libros seculares, libros de autores incrédulos, autores que son totalmente contrarios a las cosas de Dios, contra la palabra de Dios, entonces usted va a beber del espíritu de ese autor. Y ese autor, aunque haya muerto, él va a influenciar sus pensamientos. Y sus pensamientos, obviamente, van a penalizarlo a usted. Entonces, todo lo que usted, con lo que alimenta su mente, su intelecto, o sea, su espíritu, va a reflejarse en su vida diaria, va a reflejarse. Si usted ve una película emocionante, una película de amor, una película buena, que habla de paz, de orden, de disciplina, una película que habla de respeto, de familia, o una novela, o una serie que hable de lo que es bueno, de lo que es el amor, el perdón, en fin, usted va a sentirse alimentado por otra voz, la voz de la decencia, la voz de Dios, que es amor. Dios es amor. Por otro lado, si Dios es amor, el diablo es odio, es muerte, es desorden. No hay disciplina, no hay orden con los pensamientos del diablo, pero con los pensamientos de Dios hay orden, disciplina, sabiduría, discernimiento en el espíritu. Entonces, ¿cómo es que usted
se va a comportar delante del mundo en cual vivimos. Si por un lado nosotros tenemos violencia atroz, cruel, incluso en la propia familia, en el propio hogar, comenzando de los padres para los hijos o de los hijos para los padres, entonces la persona va a vivir un pensamiento malo, nocivo, y ella va a ser, normalmente, la persona va a ser violenta, va a ser una persona que no va a querer disciplina, no le gusta el orden, ella quiere desorden, porque fue engendrada en una familia desordenada, donde el padre no respetaba a la madre y viceversa, la madre no respetaba al padre. Entonces, aquel niño o niña va a ser producto de lo que sus padres pasen a ella. Entonces, ella va a sufrir las consecuencias en su edad adulta. Entonces, esta es la situación. Cuando el apóstol Pablo habla aquí, andad en espíritu o en el Espíritu Santo, andad en el Espíritu Santo, andad en el Espíritu Santo, y no satisfaréis la concupiscencia de la carne. Él dice lo siguiente: nosotros debemos priorizar los pensamientos de Dios, porque Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y Dios, a través de su palabra, Él envía mensajes del espíritu, palabras del espíritu, palabras de consuelo, palabras de confort, palabras de fe. Cuando usted lee la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, usted absorbe los pensamientos de Dios. Usted absorbe el Espíritu de Dios, que es obvio que usted absorbiendo, bebiendo de la palabra de Dios, sus reacciones serán absolutamente benéficas y de acuerdo con Dios. Caminar en el Espíritu, andar en el Espíritu, es andar pensando en las cosas de Dios. Es andar en las cosas de Dios. El apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, habla que nosotros debemos pensar en las cosas de lo alto, allí de lo alto, no en las que son de la tierra. Claro, cuando una persona entra en internet para ver pornografía, ella va a quedar erótica, va a querer hacer aquello que ella ve, aquellas imágenes que ve. Y ella va a buscar los deseos de la carne, las concupiscencias de la carne. Y es obvio que esta criatura va a ser viciada de la misma forma que la persona se envicia con las drogas o el vicio de la pornografía. Aquella persona va a ser viciada de la misma forma como una persona que es alcohólica, que tiene consumo de drogas, y la vida será una porquería, una basura. ¿Por qué? Porque ella bebe de la basura de este mundo. Ella bebe de la basura del internet. Entonces, es obvio que ella va a recoger los frutos de esta basura, porque ella está viviendo en la basura, ella está comiendo de la basura, que es el internet, que trae un montón de cosas que no sirven, un montón de diversiones que lleva a la persona a las concupiscencias, a los deseos de la carne. Pero, por otro lado, internet tiene aquella buena información espiritual. Por ejemplo, cuando nosotros hacemos la transmisión aquí, nosotros le estamos pasando a ustedes lo que Dios nos ha dado, que es la palabra de Él, el pensamiento de Él. Y cuando
usted, no solamente usted, todos nosotros, cuando todos nosotros absorbemos o bebemos de la palabra de Dios, entonces nosotros estamos viviendo, caminando en espíritu, en el Espíritu Santo. Y es obvio que nosotros vamos a tener paz si nosotros leemos las Sagradas Escrituras, bebemos de la palabra de Dios, uno va a tener paz, uno va a tener seguridad, fe, una fe inteligente, no una fe emotiva, sino una fe racional, una fe inteligente, porque usted está bebiendo de la palabra de Dios, del agua de la vida, que es la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Cuando usted oye la palabra de Dios, Dios habla con usted. Cuando usted ora a Dios, Dios lo oye a usted. Pero cuando usted lee su palabra, medita en su palabra, Dios habla con usted, conmigo y con cualquier persona, cualquier, desde que ella lea la palabra de Dios. Entonces, andar en el Espíritu es andar con los pensamientos buenos, con los pensamientos de vida. Entonces, usted lee la Biblia. Yo me acuerdo que cuando leí la Biblia por primera vez, yo todos los días yo leía 3 capítulos, 2 o 3 capítulos del Viejo Testamento y 2 capítulos, por lo menos, del Nuevo Testamento. Yo leía seguidamente todos los días, y yo conseguí leer la Biblia toda durante un año. Y lo bueno que les voy a hablar a ustedes, un secreto. Cuando yo leía la Biblia, yo veía en los relatos de las Sagradas Escrituras, el Espíritu Santo, yo veía cosas erradas de los personajes que tiene la Biblia, y yo en el mismo momento lloraba y decía, Dios mío, no me dejes ser así. Mi Dios, no me dejes hacer esto. Guarda mi vida. En todo. En la historia de David, caramba, levantó mi ánimo, me dio fe, coraje. Pero también cuando David cayó en tentación, él por sí mismo cayó, entonces yo, mi Dios, no me dejes ser como David. Yo prefiero que tú no me des nada, no quiero ningún reinado, yo quiero tener tu presencia, la presencia del Señor dentro de mí, guardando y entrando. Cuando leía sobre Salomón que pidió sabiduría, Dios le dio sabiduría, le dio para él. Me da sabiduría para que yo pueda servirte. Entonces, la Biblia nos enseña a separar la cizaña del trigo, el mal del bien. Entonces, obviamente nosotros, si se coloca como hijo de Dios y quiere hacer lo que el Padre orienta a que nosotros hagamos, que obedezcamos al Padre, a la palabra de Él, pero Él muestra también la acción del diablo, pero para nosotros, para que nosotros nos vengamos a guardarnos, a ser precavidos. Entonces, aquí en las Sagradas Escrituras, usted entiende del bien y del mal. Dios le muestra las consecuencias del mal y las consecuencias del bien. Entonces, ¿quién es sabio? ¿Quién es inteligente? Absorbe, bebe de la palabra de Dios, en vez de beber de la palabra del mundo, en vez de beber de las personas que se matan, que tienen depresión, que viven una vida desgraciada, no tienen paz. Las personas, cuando leen la Biblia,
ellas reciben directamente del Padre la orientación de cómo ellas deben comportarse, de cómo ellas deben vivir. Entonces tenemos aquí en la historia de Jesús, en los mandamientos de Jesús que hablamos ayer, Jesús dijo: cuán difícilmente entrará un rico al reino de Dios. No porque la riqueza le haga mal, es porque el rico tiene y apoya su fe en su riqueza. Él apoya su vida en la riqueza. Y cuando se apoya la vida en la riqueza no da paz. ¿La riqueza trae paz? No. La riqueza puede traer confort material, pero la riqueza no trae paz, paz de espíritu en ese momento. Hay personas que nos están mirando ahora que tienen condiciones económicas, tienen poder económico, tienen poder político, tienen autoridad, tienen condiciones, pero viven en depresión, en tristeza, en angustia. Viven como personas perdidas de este mundo. Las condiciones materiales no nos dan a nosotros seguridad. Cuando la persona espera, confía en su sabiduría, en su capacidad, su inteligencia, entonces ella se va a perder. Ella no entrará en el reino de los cielos, el reino de Dios. El reino de los cielos es para las personas que confían en Dios, que andan de acuerdo con la palabra de Dios. ¿Está claro? Esto es obvio, porque todo el mundo sabe que nosotros tenemos un alma. Usted tiene un alma. Su alma está dentro de su cuerpo. Cuando su cuerpo perece, su alma sale de su cuerpo y ella va a continuar viviendo. Si esta alma dio atención a la palabra de Dios, se sometió a la palabra de Dios, ella entró en el reino de Dios, ella estaba en el reino de Dios, ella no muere. Pero si esta alma no dio atención a la palabra de Dios, si dio atención a la palabra del mundo, al dinero, a la prosperidad, esa alma va ¿para dónde? Para donde todas las demás personas que se inclinan para la carne, quiere decir para las cosas mundanas, todos que viven perseverando en tener condiciones, apoyando su fe, su convicción, su vida, su eternidad en las cosas materiales, en las cosas del mundo. Las personas van para el infierno y no hay quien les pueda salvar. ¿Por qué? Porque ellas optaron por dar atención a la carne. Y la carne no se sabe qué es carne. Entonces, cuando el apóstol, dirigido por el Espíritu Santo, dice: andad en espíritu, en un espíritu, esto es andar pensando en las cosas de lo alto, en las cosas de Dios, en las cosas de Dios, no en las cosas de acá a la tierra. Pero obispo, esto es difícil. No, es difícil, pero no tanto. No, no es. Cuando usted está enamorado, por ejemplo, voy a hablar. El mejor ejemplo también. Cuando nosotros estábamos recién casados, antes de estar comprometidos, nosotros estuvimos de novio, comprometidos y nos casamos. En aquel periodo, caramba, uno se quedaba todo el día pensando el uno del otro. A todo momento, Esther estaba en mi mente. Y cuando nos casamos, caramba, yo trabajaba, no veía la hora para salir del trabajo, para ir a la casa y encontrarme con Esther. Y hasta me acuerdo de la ropa todo lo que ella usaba. Bien, cuando uno quiere, uno va. Cuando uno no quiere, uno desprecia. Vea solamente, andad en el espíritu es lo mismo.
Si usted ama a Dios, usted piensa en las cosas de Dios, usted piensa en los pensamientos de Dios, usted piensa en los consejos de Dios, usted camina pensando en la palabra de Dios. Y si anda en el Espíritu, es claro, cuando la persona bebe de la basura de este mundo, ella solo va a tener problemas en su mente. Ella va a tener pensamientos de suicidio, ella va a tener pensamientos, para mí no hay forma, yo soy fea, soy esto, yo no tuve padre, no tuve madre, yo fui lanzada en este mundo, mi vida es un infierno, yo voy muy mal en el trabajo, voy mal en la escuela, voy mal en mi relacionamiento, en mi relación, me casé 2 veces, 3 veces, 4 veces, ya me casé un montón de veces y ya lancé un montón de hijos en este mundo. La vida es un infierno. ¿Por qué? Porque piensa de acuerdo con el mundo, piensa de acuerdo con su carne, piensa de acuerdo con su voluntad, que son contrarias a las voluntades de Dios. Entonces, por ejemplo, cuando yo tenía o cuando vienen pensamientos sucios en mi mente, aquellos pensamientos que uno no tiene ni coraje de hablar para nadie, son tan podridos que usted sabe lo que estoy hablando porque usted ya tiene que haber tenido esto. En aquel momento, ¿cuál es el arma que yo usaba para reprender aquello? Yo comenzaba a glorificar a Dios, yo te alabo y agradezco. Y oraba y decía para el diablo, para el espíritu inmundo que soplaba aquellos pensamientos: oh, Satanás, présteme atención. Todas las veces que usted me traiga estos pensamientos sucios, yo me voy a acordar que es la hora de alabar a mi Señor. Todas las veces. El diablo paró de molestarme. Esta es la realidad. ¿Entendió, mi amiga y amigo? Yo hablé con el pastor, pero ¿qué es lo que yo hago? Órale a Dios. No basta orar. Oh, mi Dios. Dios nos da armas, herramientas necesarias para que nosotros podamos vencer al diablo y al infierno. Y esta es el arma que yo uso cuando vienen los pensamientos de miedo, de duda, de inseguridad, de amenazas, pensamientos podridos. Oh, mi Dios, yo te alabo y agradezco, aleluya, porque yo sé que tú estás conmigo. Tu Señor, eres mi Dios, tú eres mi pastor. Entonces, todas las veces que vengan los pensamientos malos, yo invocaba a mi Padre y adoraba, porque el diablo trae los pensamientos podridos para ensuciar nuestra mente, para que uno piense: ah, mi Dios, ¿dónde es que usted está, Señor, para dejar que esto pase? Dios está en nosotros. Esto no es pecado, no. Estos pensamientos que vienen del diablo, estas amenazas del diablo, son para que uno quede con dudas, en duda de nuestra relación con Dios, creyendo que, yo pequé contra el Espíritu Santo. No, nada de eso, mi amiga, mi amigo, nada de esto. Cuando nosotros andamos en espíritu, cuando nosotros vivimos en espíritu, cuando nosotros estamos pensando en nuestro amor, en nuestro primer amor, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entonces, en todo momento que venga el problema, un pensamiento de duda, de miedo, de esto, de aquello, otro, uno apela: oh, mi Dios, yo te alabo y agradezco, yo doy gracias a Dios, yo le doy gracias a Dios. Entonces, el diablo sabe que quien nutre su espíritu con la palabra de Dios es fortalecido, está con su batería cargada para reaccionar y vencer, rechazar, resistir, conforme dice el texto sagrado:
resistid al diablo y él huirá de vosotros. Entonces, usted solo puede resistir al diablo con los pensamientos de Dios. Nuestra guerra es en la mente. Nuestra guerra es en la mente. Nuestra lucha está aquí, dentro de nosotros. Y si usted se alimenta de la palabra de Dios, lee la Biblia todos los santos días, pero lee atendiendo aquello que se está enseñando, orando. Mi Dios, no me dejes caer en tentación. Mi Dios, cuide de mí. Mi Señor, enséñame a caminar contigo. Él te va a orientar derechito, de acuerdo con su necesidad. Y usted va a andar en espíritu y va a vencer su carne, va a vencer sus concupiscencias, usted va a vencer los vicios, usted no va a quedar más perdida en internet viendo tic, 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 toc, 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 toc. No, usted no va a quedar perdiendo el tiempo en su vida. Usted va a leer y absorber de las palabras de paz, de confianza, de la presencia de Dios. Va a andar en espíritu, o sea, en el Espíritu Santo. Espíritu con letra mayúscula es el Espíritu Santo. Habla del Espíritu Santo. Andad en espíritu y no satisfaréis los deseos de la carne. Usted va a vencer a sí misma. Va a vencer su carne, sus vicios, va a vencer la concupiscencia, usted va a vencer el infierno, va a vencer al diablo. El diablo sabe de esto. El diablo sabe de esto. Usted sabía que es tan fuerte esto, que en China usted no puede tener la Biblia, no puede leer la Biblia. En China ellos bloquearon la Biblia en el celular. En China no se puede leer la Biblia porque no hay cómo tenerlo tampoco en el celular. Mi amiga, mi amigo, vamos a aprovechar en cuanto hay tiempo. La Biblia está ahí en disposición para todos, porque va a llegar un día que ellos van a perseguir a los que leen la Biblia. Ellos van a quemar las Biblias. Ellos van a querer neutralizar la comunicación con Dios o intentar neutralizar la comunicación de Dios con nosotros a través de su santa palabra. Andad en espíritu. Cuando usted anda en espíritu, usted anda bien. Usted va a estar bien consigo misma, consigo mismo y sobre todo con Dios. Usted va a estar en paz. Caramba, es muy bueno esto. Entonces, el apóstol Pablo habla para los Gálatas, dirigiendo su mensaje para los Gálatas. Capítulo 5, versículo 16. Andad en espíritu y no cumpliréis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia, la carne lucha, la carne es contra el Espíritu Santo. La carne son nuestros deseos, nuestras voluntades, nuestro reino personal. Y el Espíritu Santo es el Espíritu Santo. Él también lucha contra la carne. El Espíritu Santo y usted lucha contra su carne. Y estos se oponen el uno al otro para que no hagáis las cosas que queréis, sino que hagáis las cosas de Dios. Gracias a Dios. Aleluya. Gracias a Dios. Mañana nosotros vamos a hablar más en este respecto para que usted pueda tener más informaciones, más conocimiento, para que su espíritu sea un poco más alimentado. Pero no basta que usted tenga esta información, usted tiene que vivirla cada día. ¿Se acuerda cuando Jesús dice, he llegado el reino de Dios hasta vosotros? Porque el reino de Dios está en vosotros. Quiere decir, ¿qué es el reino de Dios? Nosotros vamos a hablar esto mañana. Pero los que están en espíritu son los que están pensando en las cosas de Dios. Y el diablo trae problemas, aborrecimientos y problemas para que uno deje de pensar en las cosas de Dios
para pensar en los problemas. Él quiere distraer nuestra mente, nuestra voluntad. Internet es esto. Internet es esta basura, ese monte de basura. Claro, también hay mensajes de la palabra de Dios, etc. Vamos a separar la cizaña del trigo para que usted, mi amiga, mi amigo, sea trigo. Usted sea trigo y si usted elige la cizaña, usted será cizaña. Y el fin de la cizaña, ya sabe, será quemado. Jesús dice, será quemado. Mañana hablaremos más a este respecto. Que Dios los bendiga y hasta allá. En nombre del Señor Jesús, gracias a Dios.